Buen día, soy el profesor Edinson Ugarte, adscrito a la Cátedra de Telecomunicaciones de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de los Andes. Bienvenidos. Hagamos el ejemplo 6.1 del libro del profesor Briceño. Me dice, la señal periódica de la figura 6.7 se quiere transmitir en AM con una frecuencia portadora de 10 kHz. Esta señal MDT que nosotros tenemos en el libro básicamente es una señal que está montada sobre un nivel DC, y eso lo podemos comprobar porque la señal en ningún momento atraviesa el eje horizontal. Es directamente deducible que la señal a juro tiene que tener un nivel DC. Además, el área si atravesara la línea horizontal tiene un nivel de C si el área superior no es igual al área inferior. Bien, esta señal MDT, por tanto, debe estar conformada obligatoriamente por una señal B sub 0 DC más una señal M sub 0 DT. Esta señal M sub 0 de T será una señal sin componente de C, mientras que esta será la componente de C que tenga esta señal de acá. ¿Cómo hacemos nosotros para hallar eso? Bueno, si vamos a la teoría que ya hemos estudiado, sabemos que una señal M de T tendrá un valor de C, o dicho de otra forma, el valor de C de mi señal M de T se puede calcular a través de la ecuación que me implica o que resulta de estos símbolos que yo estoy colocando y estamos utilizando desde el principio. Recordemos que eso es 1 sobre el periodo de estudio que estamos utilizando, la integral entre ese periodo de estudio, coloquemos integral en t de mi señal m de t diferencial de t. Es muy parecida a la ecuación de potencia promedio. La diferencia es que en potencia promedio aquí hay un cuadrado que se ve reflejado aquí. Mi señal entonces está dada desde 0 a 3 y desde 3, el siguiente periodo, desde 3 a 5. La altura de esta, según me dice el problema, esto va en 4 y esto aquí llega hasta el punto 14. Mi señal MDT entonces sabremos que es una señal que está dada por partes, vale 14 para el intervalo de t que está entre 0 y 3 y vale 4 para el intervalo de t que va entre 3 y 5. Yo puedo desarrollar entonces mi integral diciendo que el valor de c de m de t viene a ser 1 sobre t. Yo sé que t es el periodo de estudio, o sea, desde 0 hasta 5, esto vale 1 sobre 5 de la integral que va de 0 a 5 de mi señal. Como es una señal por partes, puedo separarla en dos integrales. Una que va desde 0 hasta 3, que tiene mi señal m de t, es decir, 14, diferencial de t, más la otra parte que viene a ser 1 sobre 5 de mi integral que va entre 3 y 5 y cuya amplitud aquí viene a ser de 4, diferencial de t. Bien, si yo calculo esto, me lo puedo meter en la calculadora, lo puedo desarrollar a mano como se prefiera. Eso me debe dar un valor de 10. Diré que 10 entonces es el punto central para esta señal MDT. Por aquí en 10 aproximadamente es donde va a estar el valor de C de mi señal MDT, es donde va a estar ese valor B sub 0, que el profesor Briceño lo llama así, B sub 0. Y en realidad mi señal M sub 0 de T va a tener un dibujo, algo parecido a lo que voy a representar acá. Es decir, si está en 10, hacia arriba va a subir 4 unidades. Se mantiene hasta 3 y luego va a bajar. Si eso está en 10, de 10 a 4, va a bajar hasta 6 unidades abajo.
y luego regresa acá y empieza a repetirse, donde este punto viene a ser menos 6, este punto viene a ser 4, aquí el tiempo no se modifica, esto es 3, esto es 5, esto es un periodo nada más de mi señal MDT, porque según nos dice el libro, la señal MDT es una señal periódica. Yo puedo comprobar que esta señal M sub 0 no tiene una componente DC, porque el área bajo la curva del lóbulo superior es de 12, 3 en la base, 4 arriba, viene a ser 4 por 3, 12. Esta área bajo la curva es de 12 y esta área que tengo aquí abajo viene a ser 2 por 6, también de 12. Si yo tratara de extraer el nivel de C de esta señal que estoy dibujando acá, tal como lo hice aquí arriba, voy a obtener que eso va a ser 0. Entonces, volviendo al problema, vamos a ver, nos dice que tengo que, en la parte A, me dice que si el índice de modulación es del 50%, es decir, A es del 50%, calcular el valor de amplitud de portadora y rendimiento de transmisión. Es decir, amplitud de portadora es ese valor a su C que nosotros ya hemos visto anteriormente, y el rendimiento, pues el rendimiento de transmisión también es el mismo que nosotros ya habremos estudiado por allí. Siendo así, sabemos que el índice de modulación está dado por la máxima excursión que tenga mi señal M sub 0 de T. Máxima excursión quiere decir el máximo movimiento hacia arriba o hacia abajo de mi señal sin DC, en valor absoluto, por supuesto. O mejor dicho, del valor absoluto de esta de aquí. Creo que así sería más fácil de entender. Dividido entre la componente A sub C, si hay una componente DC de él, también se debe incluir aquí en la parte inferior. Así entonces, yo tendré que el índice de modulación, siendo 50%, va a ser aquí 0,5, igual la máxima excursión para mi señal mensaje viene a ser máximo hacia arriba 4, el máximo hacia abajo es 6, en valor absoluto viene a ser entonces 6, dividido entre la componente A sub C, la amplitud de portadora, es decir, y más B sub 0. El B sub 0 ya lo hallamos, B sub 0 sabemos que es 10, o como le pusimos aquí, valor promedio de MDT. B sub 0 vendría a ser 10. De esta forma tendremos que la A sub C vendría a ser 6 sobre 0,5 menos 10, eso me da 2. Perfecto, ya tengo entonces cuánto vale mi amplitud de portadora. ¿Qué sigue ahora? Calcular el rendimiento. Sabemos que el rendimiento no es otra cosa que la potencia útil sobre la potencia total. Si tenemos nuestra señal modulada en AM, sabemos que esa señal es una amplitud de portadora más un B sub 0, pudiese existir también, más un M sub 0 de T, si estamos sacando el B sub 0 a mi señal, por el coseno de omega sub C por T. Bien, si nosotros analizamos aquí qué es lo útil en esto viene a ser nada más lo que tenga información, es decir, lo que se está transmitiendo con el mensaje. Eso es lo que consideramos útil. Y lo que sea total es todo lo que se envíe sin dejar nada por fuera. Entonces, en el cálculo de esto, nosotros tenemos que primero calcular esa potencia útil que me están pidiendo allí. La potencia útil viene a ser, vamos a colocarlo como potencia útil, viene a ser lo mismo que yo diga 1/2 de la potencia de esa M sub 0 cuadrado de T, que si yo la calculo es básicamente
analizar la potencia promedio de esto que está acá. Recordemos la ecuación para ello. Eso es básicamente lo mismo que nosotros ya habíamos estudiado anteriormente. Potencia promedio de una señal viene a ser 1 sobre t, el periodo de estudio, por la integral del periodo de estudio que se está dando también de la m sub 0 cuadrado de t diferencial de t. Estudiando esto, calculando esto mejor dicho, viene a ser 1 sobre t, sabemos nosotros que es el periodo de estudio, que viene a ser de 5, de 0 hasta acá es de 5, un quinto, por la integral de la m sub 0 cuadrado de t. ¿Cómo se desarrolla eso? M sub 0 cuadrado, vamos a hacerlo de igual forma por partes, tal como lo hicimos acá. Solo que en vez de introducir estos valores, vamos a introducir los valores que se tienen elevados al cuadrado. Esta es una función por partes. La primera aquí no valdría 14. O bueno, mejor reescribámosla aquí. M sub 0 de t, sabemos que son dos partes. Una vale 4 y la otra aquí vale 6. Este t va a estar comprendido entre 0 y 3. Me disculpen el desorden que estoy colocando acá. Y este otro t va a estar comprendido entre 3 y 5. Entonces, para esta integral que nosotros vamos a desarrollar, la primera integral va a estar dada entre 0 y 3 de la señal 4 elevada al cuadrado, diferencial de t, más un quinto de la siguiente integral que va a estar entre 3 y 5 de mi señal 6 elevada al cuadrado, diferencial de t. Esto es lo mismo que yo diga un medio. El un quinto podemos sacarlo factor común. Viene a ser 4 por 4, 16. Lo que queda en la integral, 3 menos 0, multiplicado por 3. Más el un quinto ya lo sacamos factor común. 6 por 6, 36. Más 5 menos 3 vendría a ser, perdón, aquí es por 2. Cuando calculemos todo esto, vamos a tener que va a ser un quinto multiplicado por todo esto y luego dividido entre 2. Eso me va a dar 12. Luego vendrá el cálculo de potencia total. La potencia total viene a ser un medio. El un medio sale de que hay un coseno acá y esta es la amplitud del coseno. Vendría a ser un medio de la potencia de la a sub c más b sub 0 más m sub 0 de t. Todo esto elevado al cuadrado. Sabemos que eso es un producto notable que viene a ser a sub 0 más b sub 0 elevado al cuadrado más dos veces el a sub 0 más b sub 0 por el m sub 0, perdón, el valor promedio de m sub 0 de t más el, perdón, aquí hay que cerrar, dos veces el m sub 0 dividido entre 2 por este un medio que está acá, más un medio de la potencia promedio, no me cupo ya, un medio de la potencia promedio de la m sub 0 cuadrado de t. Desarrollando esto, voy a tener un medio a sub 0 más b sub 0, b sub 0 yo sé que es 10, a sub 0 ya lo calculé, es 2, sería un medio de 12 elevado al cuadrado, como es una constante, viene a ser 12 elevado al cuadrado. Más 2 entre 2, a sub c más b sub 0, vamos a colocar el 2 entre 2, a sub c más b sub 0 ya sé que es 12, multiplicado por el valor de c de mi señal m sub 0 de t. Pero yo sé que este valor de c de m sub 0 viene a ser 0, puesto que no tiene valor de c.
Entonces todo este término se me convierte en 0. Más 1/2 de la potencia promedio de la m sub 0 cuadrado de t. Que viene a ser entonces esto, 12 al cuadrado entre 2. 12 al cuadrado según la calculadora es 144, si mal no me equivoco, dividido entre 2 viene a ser 72, más 1/2 de la potencia m sub 0 de t, en este caso vendría a ser 12. Por tanto, nuestro rendimiento acá sería el superior, potencia útil 12, dividido entre 72 más 12, eso da 14 llevado a porcentaje, 14,28%. Perfecto, tendremos entonces ya nuestra parte A completa acá. Vamos con la parte B. La parte B me dice el problema que repita la parte A si el índice de modulación es del 100%. ¿Qué implica un índice de modulación de 100%? Si nosotros queremos hallar entonces la A sub C, vamos a tener, esta es nuestra incógnita, vamos a tener que el índice de modulación viene a ser esta vez no 0,5, sino esta vez 1, igual a 6 sobre A sub C más 10. Cuando yo calcule la A sub C, despejando acá, voy a tener que A sub C tiene un valor de menos 4. Es decir, esta señal A sub C, este valor A sub C, en vez de agregarme, me está quitando. Si me quita A sub C a todo lo que yo tengo aquí en el M de T original, 4 unidades hacia abajo me va a decir que esta señal baja aquí a 10 y esto toca la línea horizontal. Si toca la línea horizontal, quiere decir que este punto va a salir 0 en la salida, es decir, una señal que oscila hasta 10 y aquí se queda apagada. Luego vuelve a oscilar y aquí se queda apagada. Eso realmente es lo que significa. No es que esté mal, que tenga una sub C negativa. Está bien, pero un índice de modulación de 100% me quiere decir que mi mensaje está tocando la línea horizontal en ciertas partes. Que hay momentos en que mi señal AM se va a quedar apagada. Eso es básicamente lo que quiere decir un índice de modulación del 100%. La parte C me dice que si el filtro pasabanda tiene un ancho de banda de 1 kHz y ganancia unitaria, dibujar el espectro de salida. El espectro de salida para mi señal, yo lo puedo representar o lo puedo hacer primero sacando cuál es el espectro para mi señal M de M sub 0 de F. Yo tengo que recordar que si tengo una señal periódica como esta que se está repitiendo, el espectro de salida va a ser también una señal, o mejor dicho, no también, sino va a ser una señal que está representada por un tren de deltas. Ese tren de deltas va a estar dado según esta frecuencia. Si yo sé que es 5 mi frecuencia T sub 0, entonces tendré que la F sub 0 es 1 sobre 5, es decir, 0,2. Si esto está dado en milisegundos, será 5 milisegundos, 5 por 10 a la menos 3. La inversa de esa será 0,2 kHz o 200 Hz, dicho de otra forma. Tendré mi primer componente acá en 0,2 kHz, la siguiente por acá en 0,3 kHz, la otra por acá en 0,4 kHz, la siguiente en 0,6 kHz, etcétera, etcétera. Será todas mis componentes de frecuencia en kHz. Lo mismo hacia la izquierda, voy a tener acá. Aquí no hay nada en el origen porque estoy hablando de la M sub 0 de T, no tiene componente de C, no hay nada en el origen. Esta vendrá a ser en menos 0,2 kHz, vendrá otra por acá en menos 0,4 y otra por acá en menos 0,6. ¿Cuánto vale cada una de ellas? Esta valdrá lo que corresponda para X1, esta para X2, esta para X3,
Aquí estará x de menos 1, x de menos 2, x de menos 3. Muy seguramente esto va a tener una simetría hermítica, puesto que esto es una señal real. No vemos ninguna componente compleja por acá. No vemos nada del otro mundo. Simplemente una señal que sube a 4 y luego baja a menos 6. Una señal completamente real. Entonces, estas componentes están dadas por el coeficiente de Fourier, que habría que calcularlo a partir de esto. Como son dos rectángulos, aquí seguramente me va a dar un par de sin que se están sumando. Pero ese es un trabajo que se los voy a dejar a ustedes, calcular cuánto valen estas amplitudes realmente, si van hacia arriba, si van hacia abajo. Ahora, cuando nosotros calculamos, cuando nosotros modulamos, fíjense que vamos a tener esa señal m sub 0 más unas componentes continuas multiplicadas por un coseno. Esta señal que tenemos acá se va a trasladar hacia esta frecuencia omega sub c, que en el inicio me están diciendo que f sub c vale, según mi enunciado, o sea, tiene una portadora, una frecuencia de 10 kHz. Entonces mi señal de salida va a estar dada, voy a escribir nada más uno de los lados, o se va a centrar por acá en 10 kHz. En 10 kHz, aquí esta señal cuando la traslade no va a tener nada, pero sí va a existir A sub c más B sub 0. Me dice la parte C que se debe calcular cuando el índice de modulación es del 100%. En 100% ya nos dimos cuenta que no vamos a tener, o que vamos a tener una sub c de menos 4. Menos 4 más la B sub 0 que teníamos de 10, es decir, vamos a tener aquí una amplitud de 6. Vamos a dejarla representada mejor como A sub c más B sub 0. Y así será un poco más generalizada. Como está modulándose por un coseno, esto va a estar dividido entre 2. Y aquí va a estar mi primer delta. Me dice que el filtro de salida es de 1 kHz. Si es de 1 kHz, mi ancho acá del filtro debe ser total 1 kHz de lado a lado. Eso me deja un ancho de 500 Hz para un lado y 500 Hz para el otro. Es decir, 10,2, 10, este sería 10,2K y aquí estará 10,4K. La componente para 10,6 que está por aquí queda fuera del filtro y se elimina. Aquí va a estar entonces una componente y aquí está la otra. Vendría a ser x sub 1 dividido entre 2 y esta x sub 2 dividido entre 2. Aquí también vamos a tener dos componentes más. Las componentes son x de menos 1 dividido entre 2 y la otra será x de menos 2 dividido entre 2, que se ubican en 10K menos 0,2 sería 9,8K. Y aquí estaría la otra en 9,6K. De este lado se repite exactamente lo mismo que vamos a tener nosotros acá. Asumiendo un espectro bilateral. Perdón, esta flecha no va acá. No es bueno dibujar las flechas en el origen. Y esta vendría a ser mi espectro para X de AM de T. Si yo quiero calcular la potencia útil de esa señal X de AM, o mejor dicho, vamos a calcular la potencia total de esa señal X de AM, esta potencia total viene a ser el módulo, o mejor dicho, la densidad espectral de este espectro. Esto no está en el dominio del tiempo, sino en el dominio de la frecuencia. Esta potencia viene a ser cada uno de estos deltas elevados al cuadrado. Y si yo sumo el área bajo la curva, voy a obtener esa potencia. Recordemos que la densidad espectral de potencia, una densidad espectral de potencia de una señal X, se logra tomando el módulo de mi espectro de la señal F y elevándola al cuadrado. Entonces, tomando cada uno de estos módulos y elevándolos al cuadrado, voy a tener mi densidad espectral. Luego,
la potencia promedio será el área bajo la curva. Cada delta de estos tiene un área bajo la curva de 1. Y si le asociamos una amplitud, será ese 1 multiplicado por esta amplitud. Por tanto, aquí para calcular la potencia promedio de esa señal vendría a ser 2 veces este 2, lo coloco porque voy a tomar la potencia de este lado y la potencia de este lado. 2 veces, la primera será x de menos 2 entre 2 elevado al cuadrado. Más esta será x de menos 1 entre 2 elevada al cuadrado. Más la potencia central de esta viene a ser a sub c más b sub 0 entre 2 elevado al cuadrado. Más x sub 1 medios elevado al cuadrado, ya no me cupo. Más x2 entre 2 elevado al cuadrado. Calculo esta potencia promedio y es lo que me da la potencia total. ¿Cuál será mi potencia útil para calcular el rendimiento? Mi potencia útil es la que considere solamente el m sub 0 de t, es decir, no voy a tomar en cuenta esto. Entonces, para mi potencia útil será este mismo cálculo, pero sin este valor que yo tengo acá. Borro el a sub 0 más b sub 0 y es la potencia útil. Y divido entre la potencia total para obtener el rendimiento. Muchas gracias.